Durante el presente año, se realizará en nuestra institución educativa el proyecto La Democracia, Sendero para la Paz, mediante el cual pretendemos crear espacios efectivos de participación y reflexión en torno a los derechos humanos, su difusión, conocimiento y práctica en nuestro colegio, para crear un clima de respeto, solidaridad y armonía en nuestra diaria convivencia y lograr así un ambiente cada vez más pacífico y armonioso. Que sea pues esta la ocasión para conocer un poco sobre la historia de los derechos humanos, qué son, cuáles son y cómo defenderlos. Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Derecho a la igualdad. Derecho a la vida. Derecho a la intimidad. Derecho a una nacionalidad. Derecho a la igualdad. Sin importar la raza y el color de piel. Sin importar el género. Sin importar el credo y la religión. Porque yo cuento. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos.
Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. ¡Conoce y haz valer tus derechos! Todos los derechos humanos, sin excepción, son importantes, pero en el presente proyecto haremos especial énfasis en uno de ellos, pues consideramos que es el garante de los demás. Nos referimos a la democracia. Hasta la libertad de expresión. ¿Sabes qué pienso yo? La democracia es una palabra griega que significa gobierno del pueblo. En esta forma de gobierno, todos ante la ley tenemos los mismos derechos y deberes. El pueblo, mediante un mecanismo de participación ciudadana, el voto, elige o es elegido a corporaciones públicas, alcaldías, consejos, gobernación, asambleas, presidencia y congreso. La democracia nos brinda una oportunidad inigualable de participación, pues nos da la posibilidad de construir y transformar nuestra realidad. En nuestro colegio existen múltiples mecanismos de participación, pero sin lugar a dudas, la elección de personero es la más directa y eficaz, pues mediante ella decides quién defenderá tus derechos. Así que te invitamos a que conozcas a los candidatos y a que de una manera libre y consciente elijas el mejor.
Ser candidato a la personería es una oportunidad que nos brinda la democracia de ejercer nuestro liderazgo y el deseo de servir. Hasta hace muy poco tiempo, la mujer no tenía el derecho de elegir ni ser elegida. Por eso me siento orgullosa de ser candidata a la personería, porque la democracia me brinda la oportunidad de ejercer la equidad de género. Nunca hagas algo que no te guste por el que dirán, solo sé tú mismo, lucha por tus sueños y muere protegiéndolos. Esta es una gran oportunidad para hacerles ver a las personas que nosotros sí podemos, que todos somos diferentes, por una democracia con más participación activa. La democracia es participación. Participa. Ejerce tus derechos. No pierdas esta oportunidad. Porque la democracia es el sendero para la paz.